Robert Redford murió dolorosamente cuando su esposa reveló su secreto. Robert Redford nació como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Creció en un hogar modesto durante la Gran Depresión. Su padre, Charles Redford, Sr., era lechero y luego trabajó como contador, mientras que su madre, Martha Hart Redford, fomentó la creatividad e imaginación del joven Robert. Aunque luego se convertiría en uno de los rostros más reconocibles del mundo, sus primeros años estuvieron marcados por la incertidumbre y el autodescubrimiento. La rebeldía juvenil y la curiosidad artística de Redford lo distinguieron de sus compañeros. Se sintió atraído por la pintura y la narración mucho antes de encontrar su camino hacia la pantalla. Redford asistió a la Universidad de Colorado con una beca de béisbol, pero tuvo problemas académicos y finalmente perdió su beca debido a su falta de concentración y su consumo excesivo de alcohol durante ese periodo. Buscando un nuevo significado, viajó por Europa, una experiencia que moldeó profundamente su visión del mundo. Viviendo como un artista en apuros en París y Florencia, desarrolló una apreciación por la cultura, la arquitectura y el poder de la expresión individual. Cuando regresó a los Estados Unidos, decidió dedicarse a la actuación, una decisión que definiría el resto de su vida. Se formó en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York, donde su carisma natural y su enfoque reflexivo de la actuación lo distinguieron rápidamente. Su carrera temprana comenzó en el teatro con papeles notables en producciones de Broadway como Barefoot in the Park en 1963, donde su combinación de encanto juvenil y profundidad emocional llamó la atención tanto del público como de la crítica. Hollywood pronto lo llamó y Redford hizo la transición al cine con facilidad. Su papel revelación fue en Inside Daisy Clover en 1905, pero fue su actuación en Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969, junto a Paul Newman, lo que lo convirtió en una superestrella mundial. La película no solo cimentó su imagen como el antihéroe americano por excelencia, sino que también marcó el comienzo de una de las asociaciones más icónicas en la historia del cine. A lo largo de la década de 1970, la carrera de Redford se elevó a alturas aún mayores. Protagonizó una serie de películas aclamadas por la crítica y con éxito comercial, incluyendo The Sting, 1973, que lo reunió con Newman y le valió una nominación al premio de la Academia. Sus papeles en The Way We Were en 1973, junto a Barbara Streisand, y All the President's Men en 1976, donde interpretó al periodista Bob Woodward, mostraron su versatilidad e inteligencia como actor. Estas películas no solo reflejaron la creciente madurez de Redford, sino también su creciente interés en historias que tuvieran resonancia política y emocional. Además de su actuación, Redford desarrolló una pasión por la dirección y la producción. Su debut como director, Ordinary People, 1980, fue un triunfo, ganando 4 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. La exploración tranquila e introspectiva de la película sobre el duelo familiar y la comunicación reveló la profundidad de Redford como narrador y su capacidad para obtener actuaciones poderosas de su elenco. Sus películas posteriores, como A River Runs Through It en 1992, Quiz Show en 1994 y The Horse Whisperer, demostraron aún más su don para combinar belleza, humanidad y reflexión moral. Más allá de Hollywood, la influencia de Robert Redford se extendió al activismo ambiental y la promoción del cine independiente. En 1981 fundó el Sundance Institute en Utah, que lleva el nombre de su famoso personaje cinematográfico. El Festival de Cine de Sundance, que surgió de ese instituto, se convirtió en la plataforma más importante para cineastas independientes de todo el mundo, dando voz a artistas emergentes y redefiniendo el cine estadounidense. La dedicación de Redford a fomentar la creatividad y la innovación demostró ser tan significativa como su carrera como actor, solidificando su legado como artista y visionario. A medida que envejecía, Redford continuó cautivando al público con papeles que reflejaban sabiduría e introspección. Sus actuaciones en The Natural, 1984, Out of Africa, 1985, All is Lost, 2013, y The Old Man in the Gun, 2018, mostraron su carisma perdurable
y su sutil dominio del oficio. Incluso cuando anunció su retiro de la actuación en 2018, su influencia se mantuvo tan fuerte como siempre. Su carrera abarcó más de 6 décadas. Sin embargo, su autenticidad nunca vaciló. En el fondo, siguió siendo un narrador impulsado por la curiosidad, la conciencia y la compasión. La vida romántica de Robert Redford ha sido un reflejo de la profunda y evolutiva complejidad que a menudo caracterizó su viaje artístico y personal. Sus matrimonios, primero con Lola Van Wagenen y luego con Sybil Sagars, representan 2 épocas distintas en su vida. Una arraigada en la juventud, la ambición y la construcción de una familia, y la otra basada en la madurez, la reflexión y la búsqueda de la paz y el equilibrio creativo. Ambas mujeres jugaron un papel importante en la configuración del hombre detrás del ícono, ayudando a iluminar el lado humano de una figura a menudo conocida por su reserva estoica y su mística. El primer matrimonio de Redford con Lola Van Wagenen comenzó en 1958, en un momento en que él todavía era un joven aspirante a actor que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Lola, una mujer brillante e independiente de Provo, Utah, compartía muchos de los valores de Redford, especialmente su creencia en la educación, la conciencia ambiental y la responsabilidad social. Su matrimonio no fue un acuerdo de Hollywood, sino una asociación nacida del afecto genuino y los ideales compartidos. La pareja se fugó en secreto, lejos del brillo del mundo del espectáculo, lo que refleja la preferencia de Redford durante toda su vida por la privacidad y la autenticidad. Juntos construyeron una familia que se convertiría en el centro emocional de la vida de Redford, criando a 4 hijos, Scott, Shauna, David y Amy, en un entorno que enfatizaba la creatividad, el intelecto y los valores arraigados. Sus años juntos no estuvieron exentos de dificultades. La carrera de Redford despegó rápidamente durante las décadas de 1960 y 1970 con películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President's Men, que lo catapultaron al estrellato internacional. Si bien Lola lo apoyó constantemente, la fama trajo presiones que pocas parejas pudieron soportar. Redford a menudo estaba fuera de casa, inmerso en papeles exigentes, mientras que Lola gestionaba gran parte de la vida familiar y se dedicaba a sus propias actividades, obteniendo un doctorado en historia estadounidense y luego convirtiéndose en activista y productora de documentales. A pesar de su compromiso mutuo entre ellos y sus hijos, las tensiones de la distancia, la fama y las diferentes trayectorias profesionales comenzaron a pasar factura. Después de casi 3 décadas juntos, su matrimonio terminó en divorcio en 1985. Fue una transición profundamente personal y dolorosa para Redford, que lo dejó introspectivo, pero también decidido a encontrar el equilibrio y la paz en sus últimos años. Sin embargo, incluso después de su separación, ambos continuaron expresando respeto mutuo y aprecio por los años que habían compartido y la familia que habían construido juntos. Después de muchos años de permanecer soltero y centrado en su trabajo con el Sundance Institute, las causas ambientales y la realización de películas independientes, Redford encontró una compañía duradera con Sybil Sagars, una artista multimedia nacida en Alemania, cuyas sensibilidades espirituales y creativas resonaron profundamente con las suyas. Los dos se conocieron en la década de 1990, atraídos por un amor compartido por el arte, la naturaleza y la búsqueda de una expresión significativa. El trabajo de Sagars, a menudo centrado en la relación entre los humanos y el medio ambiente, se hizo eco de la dedicación de Redford durante toda su vida a los temas ecológicos y sociales. Su vínculo se desarrolló gradualmente, arraigado no en la pasión ardiente de la juventud, sino en el respeto mutuo, la creatividad compartida y una profunda comprensión de la impermanencia y la belleza de la vida. En 2009, después de más de una década juntos, Robert Redford y Sybil Sagars se casaron en una ceremonia privada en el Louis C. Jacob Hotel en Hamburgo, Alemania. La boda fue íntima, con la asistencia de familiares y amigos cercanos, simbolizando no solo la unión de 2 personas, sino la unión de espíritus artísticos. Su vida juntos en Sundance, Utah, en medio de las montañas, y la naturaleza que Redford ha apreciado durante mucho tiempo, ha estado marcada por la tranquilidad y la colaboración artística.
Saggars continúa su trabajo como artista ambiental, y Redford a menudo ha hablado de cómo su creatividad y su perspectiva espiritual lo han inspirado y arraigado en sus últimos años. Trágicos secretos le costaron la vida y la carrera a Robert Redford. Murió cuando su esposa lo reveló. Robert Redford fue más que una estrella de cine. Fue un símbolo de gracia, integridad y excelencia cinematográfica. Sin embargo, detrás de su imagen pública serena se escondían profundas cicatrices emocionales y dolorosos secretos que lo atormentaron a lo largo de su vida. Aunque construyó una carrera extraordinaria como actor, director y productor, su mundo privado estaba lleno de tragedia, culpa y angustia. En sus últimos años, la tensión de cargar con esos recuerdos supuestamente se volvió insoportable. Cuando su esposa finalmente reveló la verdad sobre su dolor oculto, el mundo vio un lado de Redford que pocos podrían haber imaginado. Desde temprana edad, Redford se sintió tanto bendecido como agobiado por un fuerte sentido de ambición. Quería ser alguien que importara, dijo una vez, reflexionando sobre su juventud. Pero la presión que se impuso a sí mismo pronto se entrelazaría con una serie de tragedias que lo seguirían durante décadas. Una de las heridas más profundas de su vida llegó temprano. La muerte de su primogénito, Scott, quien falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, con tan solo 2 meses y medio de edad. Redford rara vez habló de ello públicamente, pero cuando lo hizo, el dolor en sus palabras fue inconfundible. «Uno nunca supera algo así», admitió. «Simplemente aprendes a vivir con ello, pero te cambia para siempre». Esta pérdida devastadora moldeó su perspectiva sobre la familia, la fama y la fragilidad de la vida. Detrás de cada sonrisa que daba ante la cámara, persistía un dolor que nunca se desvaneció por completo. A medida que la carrera de Redford despegó en las décadas de 1960 y 1970, con clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President's Men, se convirtió en uno de los galanes más admirados de Hollywood. Sin embargo, la fama que le brindó reconocimiento mundial también lo alejó de aquellos a quienes más amaba. «La fama es una máscara que puede sofocarte», confesó una vez. «Empiezas a perder de vista quién eres realmente». El éxito que tanto le había costado alcanzar vino acompañado de una soledad insoportable. El perfeccionista que llevaba dentro exigía control, pero la vida le recordaba repetidamente lo poco que realmente tenía. El matrimonio de Redford con su primera esposa, Lola Van Wagenen, también conllevó su parte de tensión y tristeza. Aunque la pareja compartió 4 hijos y muchos años significativos juntos, las presiones de la fama y las réplicas de la muerte de su hijo finalmente los separaron. «Crecimos en direcciones diferentes», reflexionó Redford en silencio en entrevistas posteriores. «A veces el amor no es suficiente para mantener a 2 personas juntas». Su divorcio en 1985 fue doloroso, pero fue un paso que Redford sintió que era necesario para encontrar la paz, algo que seguiría siendo esquivo durante gran parte de su vida. Más tarde, encontró una nueva compañía con la artista Sybil Saggars, con quien se casó en 2009 después de más de una década juntos. Durante un tiempo, pareció que Redford finalmente había encontrado la serenidad en el amor, la naturaleza y la creatividad. Pero incluso en los momentos tranquilos de sus últimos años, los fantasmas de su pasado nunca lo abandonaron por completo. Su esposa finalmente reveló que Redford había luchado durante mucho tiempo contra una profunda agitación emocional y episodios de depresión derivados de sus pérdidas personales y las presiones de la vida pública. Cargaba con una tristeza que nadie podía ver. Compartió con lágrimas en los ojos después de su fallecimiento. Lo ocultaba detrás de su fuerza, detrás de su arte, detrás de su silencio. Amigos que conocieron a Redford en privado lo describieron como un hombre de inmensa profundidad, un perfeccionista que exigía la misma dedicación de sí mismo que la que dedicaba a su oficio. Sin embargo, ese mismo perfeccionismo a menudo lo convertía en su propio crítico más severo. «Siempre sentí que no era suficiente», le habría dicho a un confidente en sus últimos años.
La tensión entre su dolor privado y su imagen pública se convirtió en una batalla silenciosa que afectó tanto su salud como su espíritu. Cuando la esposa de Redford reveló estas verdades después de su muerte, conmocionó a los fans, que siempre lo habían visto como un modelo de aplomo y control. La revelación de que una de las figuras más admiradas de Hollywood había sufrido tan profundamente en silencio agregó una capa desgarradora a su legado. Su historia se convirtió no solo en la de un artista, sino en la de un hombre agobiado por la tristeza, la culpa y el peso del dolor no expresado. La muerte de Robert Redford marcó el final de una era, pero también arrojó luz sobre la humanidad detrás de la leyenda. El dolor secreto que moldeó su vida finalmente definió su arte, dando a sus actuaciones una intensidad silenciosa que provenía de la experiencia real. «El dolor te enseña lo que realmente es la alegría», dijo una vez Redford. «No puedes entender uno sin el otro». Sus palabras ahora resuenan como una confesión y una lección, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes llevan sombras que el mundo nunca podrá ver por completo. El 16 de septiembre de 2025, el mundo se despertó con una noticia desgarradora que marcó el final de una era en Hollywood. Robert Redford, el icónico actor, director y ambientalista, falleció pacíficamente mientras dormía en su casa en Sundance, Utah, a la edad de 89 años. La noticia envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento, y más allá, mientras millones de admiradores en todo el mundo lamentaban la pérdida de un hombre que había llegado a representar la integridad, la visión artística y el encanto atemporal. La muerte de Redford fue confirmada por su familia, quien compartió que había estado rodeado de sus seres queridos en sus últimos días, descansando cómodamente en el refugio de montaña que durante mucho tiempo había sido su santuario, el mismo lugar que llevaba su legado creativo, Sundance. La noticia de su muerte atrajo homenajes de todos los rincones del mundo, desde leyendas de Hollywood hasta líderes políticos, desde cineastas que encontraron sus voces a través de Sundance hasta fans que habían crecido viendo sus películas. Los actores que habían trabajado con él lo describieron como amable, disciplinado y sabio más allá de toda medida. Los directores le atribuyeron haber remodelado el cine estadounidense al dar a las películas independientes una plataforma legítima. Los ambientalistas lo aclamaron como un pionero que usó su fama para abogar por el planeta mucho antes de que se pusiera de moda hacerlo. Su fallecimiento, dijeron, se sintió como el cierre de un capítulo dorado en la historia del cine estadounidense.